Hola, bienvenidos a Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. En esta segunda temporada hemos estado variando un poco los temas que tocamos en la primera, pero sin alejarnos de las patologías que realmente prevalecen en la población. Hace unos meses tuvimos con nosotros a nuestro invitado de hoy, doctor Martín Martínez Montalvo, hablando de cáncer de mama en ese momento. Pero en esta ocasión vamos a hablar con Martín del cáncer cérvico-uterino, que es tan importante, es tan prevalente y es tan evitable como el cáncer de mama. Martín, buenas tardes. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Esperemos que las pacientes y la audición aprenda. Esa es la idea, la educación de medicina preventiva. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la familia? Todo bien, gracias a Dios. Práctica. Todo en salud, la práctica, todo bien. Ya sabemos que Martín lo habíamos visto en la primera temporada, de santiaguero, de origen de Licey, orgullosamente. Médico de Pucamaima, cirujano, ginecobstetra, cirujano de mamas de Buenos Aires, Argentina. Martín, vamos a hablar del cáncer cérvico-uterino. Vamos a ver qué es el cáncer cérvico-uterino para que nuestros cieronautas... La palabra cáncer de cualquier órgano es la multiplicación en forma normal de las células de ese órgano, que los mecanismos que tenemos inmunológicamente no pueden bloquearlo. Una multiplicación, todos los días nacen células anormales y el organismo tiene mecanismos inmunológicos para destruirlas. En relación al cáncer cérvico-uterino hay un factor muy importante que es el virus papiloma, que produce un bloqueo de células del sistema inmunológico de las pacientes en algunas, y entonces las células dañadas por el virus comienzan a multiplicarse hasta desarrollar lesiones precursoras de cáncer. Y un 1% de ellas pueden progresar a cáncer invasor si no se trata a tiempo. ¿Qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma es un virus de transmisión sexual. Existen 180 tipos de virus y 18 están relacionados con cáncer de cervix uterino, cáncer vaginal, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer oral. O sea que este virus está relacionado con todos estos tipos de cáncer. Por eso es la importancia de vacunar a nuestros niños antes de los 15 años para prevenir muchos de estos cánceres. O sea que todo esto comienza con un tema sexual. Exactamente. La historia empieza con un contacto sexual. Sí, se supone. ¿Cómo se transmite esto? La transmisión del virus papiloma es con la piel, superficie a superficie y relación sexual. O sea, no que con la mano, si una señora... Un tema de mucosa solamente, no es un tema de contacto físico. De contacto físico con la piel, mucosa. Y entonces, ¿cómo puede evitarse? Porque tú no sabes quién tiene Teóricamente, el 80% de la población del mundo que ha tenido relaciones ha estado en contacto con el virus. ¿Y de qué depende que se desarrolle entonces? ¿De qué depende? Muchos factores. Muy interesante esa pregunta. Uno de los principales factores es el ambiente de la vagina de la mujer, que tiene pH ácido, tiene lactobacilos, se llama la microbiota, y esta microbiota, si se altera, hace que bacterias comunes de la vagina, bacterias de transmisión sexual, juntas van a hacer que el virus pueda infectar a la paciente e introducirse en las células del huésped. ¿Y cómo una mujer evita que ese pH, los lactobacilos? Evitando los lavados, los famosos lavados que se dan a la mujer, evitando los lavados vaginales. ¿Qué es lo que es un lavado? La dominicana es una mujer muy limpia y le gusta darse lavados vaginales para mantener su... Por eso el Lemisol aquí en este país eso es un desastre. Y hay que llevarlo a Nueva York. Eso es un desastre porque esto tiene alcohol, mentol. Eso y el no pH no es recomendable. No, jamás. No tiene el pH. ¿Y las mujeres dominicanas saben eso? Yo cada vez que viene y le digo eso, señora, deje eso porque usted se va a hacer daño. Esto tiene alcohol, tiene mentol y no está, ningún médico va a indicar ese. ¿Cuál es la conducta correcta para la higiene o el lavado, entre comillas? El lavado debe ser con un jabón que tenga un pH ácido. Ácido quiere decir 3.5. ¿Jabón de cuava? No, el jabón de cuava tiene antibióticos, o sea, naturales, sí.
No es bueno usar jabón de Ecuador, porque tiene, ni igual que el jabón de Castilla, tiene antibióticos. Lo ideal es un jabón con pH 3.5. Pongámosle un nombre, un jabón Nivea, un jabón Palmolive, esos No, jabones. los jabones de higiene, de bañada Tampoco. tienen alcalino, es alcalino. ¿Y entonces qué jabón? Hay jabones que uno indica vaginales para higiene vaginal, para mantener el pH, y muchas veces tienen hasta lactobacillus que mantienen el equilibrio de la flora vaginal. La primera medida preventiva de esto es el lavado vaginal adecuado. Adecuado, con un jabón con pH ácido y que mantenga el lactobacilo, que es lo que va a evitar que las bacterias que están en la vagina puedan crecer más y que el virus se pueda que el virus pueda introducirse en el huésped, ya que el virus no produce inflamación, absolutamente nada. Por eso no hay nada en sangre, ninguna prueba, ningún anticuerpo que detecte el virus, porque el virus no produce ninguna inflamación. No. En sangre no hay forma de usted medirlo, porque no produce inflamación, distinto a la clamidia, distinto a otras bacterias, al gonococo, que en sangre usted puede determinar la infección de esta patógeno, al HIV, exacto. Entonces, digamos, es una entidad silente porque no podemos detectarla, o sea, la permanencia del virus en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, en ambos, ¿no? Es correcto. Pero en la mujer el castigo mayor es el cáncer cervicuterino. En el hombre, ¿cuál es el castigo mayor? Cáncer de pene y cáncer de ano en los hombres homosexuales. ¿Ah, sí? Sí. Por eso es importante vacunar niños y hombres, y mujeres, perdón. Entonces, ¿cuándo debe empezar esta prevención de la vacuna? Que hoy en día la tenemos. ¿Tú decías en qué año empezó la vacuna? 2014 comenzó la primera vacuna, el Gardasil, que tenía 4 vacunas. Ya salió la de 9 tipos de virus oncogénicos. Que puede proteger. Exacto. Y ya tenemos 11 años entonces con la vacuna en el mundo. Y esto ha ayudado a bajar la frecuencia del cáncer cervicuterino. Sí. En Suecia se hizo un estudio reciente con 1.600.000 pacientes y demostró un 90% de disminución de cáncer cervical y de patologías que produce el virus papiloma, como son los condilomas y las lesiones precursoras de cáncer. O sea que 90%. Antes había la disyuntiva de poner o no poner la vacuna, porque había en las redes muchos datos de que la vacuna hacía daño. Ya hay millones de dosis y no produce ningún daño neurológico ni inmunológico. O sea, en este punto ya de los 11 años de uso se puede afirmar que esto es inocuo. Ya, que las mujeres que tienen en su cabeza que me va a dar una vaina en ponerme la vacuna. Los casos que ocurrieron se lo estaban asociando a la vacuna, pero se ha demostrado que no fue la vacuna. No hay ningún efecto secundario con la vacuna. Yo inclusive al principio no la recomendaba, pero ahora la recomiendo 100%. ¿A qué edad empieza? Debe ser entre los 9 y 15 años. Ideal a los 12 años. ¿Y cuál es la frecuencia de refuerzo? La frecuencia, si es antes de los 15 años, son 2 dosis. La primera dosis y otra a los 6 meses. Si es después de los 15 años, son 3 dosis. A la primera, a los 2 meses la segunda, y la tercera al sexto mes. Okay. Antes se creía que hasta los 26 años. Ya salió un estudio que a cualquier mujer puede ponerse la vacuna. ¿Por qué? La paciente que han tenido lesiones intraepiteliales de alto riesgo por el virus de riesgo, se ha demostrado que si usted le agrega la vacuna, le va a ir mejor en el futuro, va a tener menos recurrencia y menos persistencia del virus, que eso es lo que nadie quiere, que persiste el virus. Repite eso, las mujeres que han tenido lesiones ¿de qué tipo? Del virus de papiloma por lesiones de alto grado, son las displasias severas, moderadas, que son las lesiones que produce el virus, que si uno la deja evolucionar pueden llegar a un carcinoma in situ. ¿Y cómo una mujer sabe que tiene esa displasia? La displasia solamente se diagnostica con citología, con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau. Sí, el famoso Papa Nicolau, que ya tiene 50 años. Y que ha evolucionado, porque ahora hay otra manera de hacer cumplió su misión, pero ya ha sido sustituido. Ya no el Papa Nicolau. La diferencia, el problema del Papa Nicolau son los falsos negativos. Sí. 100 pacientes que usted le dice que tiene el Papa Nicolau, el reporte normal, hay 40 que pueden tener algo anormal. O sea que el 40% tiene falsos negativos. Pero ahora se está usando otra. Exactamente. Ahora, desde el 2019, ya todas las sociedades oncológicas han aprobado que para screening, tamizaje de una paciente, el Papa Nicolau pasó a un segundo plano. Ahora lo que se hace es la tipificación del virus
en la paciente. Tipificar si tiene el virus de riesgo. ¿Cuáles son? 16, 18 y 45. ¿Y cómo se toma esta muestra? Es una muestra, se toma igual que con el mismo Papa Nicolau, se toma el Papa Nicolau líquido y lo que se llama el Simpre o Papa Nicolau líquido, puede uno indicarle al laboratorio que le determine si tienen esos virus de riesgo. Determinar los virus de bajo riesgo no significa nada porque esos virus se van solos. Pero el mensaje también es que no por haberte puesto la vacuna dejes de hacer el Papa Nicolau. El Papa Nicolau siempre, o la variante, siempre hay que hacerlo. No, siempre hay que hacerlo, pero si la paciente tiene opción a que se tipifique el virus, que debe hacerse por lo menos cada 3 años, antes de los 30 años, y después cada 5 años, después de los 40 años, la prolongación, el tiempo de volver a hacer el Papa Nicolau, en vez de ser anuales, cada 3 años. Y si es después de los 40 años, cada 5 años. Esas son las indicaciones del Colegio Americano de Ginecología y de Oncología. Sí. Pero es difícil a una mujer dominicana decirle, venga en 5 años a hacerse su Papa Nicolau. Porque su mamá, su hermana, su tía le dijeron que eso había que hacerlo anual. O quizá un familiar cerca murió de un cáncer cervicuterino y tiene ese trauma en la cabeza. El problema es que si ella no tiene el virus de alto riesgo, ella no va a desarrollar cáncer. Pero va a querer su Papa Nicolau anual. Exacto. Es una Vienen de Estados Unidos para que se lo hagan, porque en Estados Unidos le dicen, no vengan en 5 años. Y ellas no, que ellas quieren venir a hacerlo antes. Tema idiosincrasia. Entonces, pero el mejor mensaje es que aunque te haya puesto la vacuna, ese Papa Nicolau hay que hacerlo en la frecuencia que tú quieras, si te lo quieres hacer al año, pero por lo menos cada 3 años. Si usa la tipificación y el Papa Nicolau, se puede hacer cada 3 años. Pero si es el Papa Nicolau solo anual. Anual, ok, sí. Anual. Sí. Anual. Porque ella puede tener el Papa Nicolau normal, pero ella puede tener el virus de riesgo, que no se toma en el Papa Nicolau convencional. En tu consulta en el país, ¿cómo nos ha ido con la vacuna? Mal. Para ponerte un ejemplo, en América Latina, Colombia, que es un país que tiene un buen sistema de salud, tiene un 18% de la población solamente. 18%. Cubierta. Por dinero, porque no hay programas, porque las pacientes tienen miedo, porque no se incentiva la vacunación, y nosotros no creo que lleguemos a un 10%. Porque esto no está cubierto por la Seguridad Social. No. O sea, si tú le indicas había una vacuna que era la bivalente, que la cubría, pero ahora ya no se usa más esa vacuna porque la sustituyó a la nanovalente, entonces la nanovalente es cara. Estamos hablando de 14,000 pesos. Lo ideal son 2 dosis, poner 2 dosis, pero si es después de los 15 años son 3 dosis. Pero 28,000 pesos es mejor que pagar millones para tratar un cáncer invasor, que es lo que no queremos. Ese debería ser el mensaje, no llegar al cáncer. Cuando una paciente que desarrolla el cáncer cervicuterino empieza a ver los síntomas? Regularmente los síntomas se presentan ya cuando hay una etapa avanzada. Sí. Lo ideal es diagnosticarlo antes de que llegue a cáncer con el Papa Nicolau, colposcopía, que son las biopsias que hacemos con un microscopio, y detección si ella tiene virus de riesgo. Esto es lo ideal. Pero ¿Cómo debuta? ¿Cómo llega donde tiene una paciente? No, viene totalmente asintomática. Ah, viene asintomática. Sí. Si ella no tiene un cáncer avanzado, ella no va a tener síntomas. Entonces, los cánceres avanzados van a tener sangrado, van a tener, con las relaciones van a tener sangrado, van a tener dolor, secreciones con mal olor, cambio en su menstruación, dolor pélvico. En caso muy avanzado, la pierna puede estar edematizada por cuando los linfáticos están afectados, pero ya son etapas muy, muy avanzadas. Entonces, esa paciente que tú le haces el Papa Nicolau, ¿sale grados, etapas? ¿Cómo sale ese Sí, Papa ya la clasificación de antes era en grados. Que era clase, pero la gente le decía grado, ya eso no existe. Ahora se clasifica en normal, atípico, lesión de alto grado, lesión de bajo grado o cáncer. O sea que ya... ya la citología puede... Sí, la citología se cambió de hace unos años. Ya podemos hablar de cáncer en citología. Claro. Cada una de estas etapas va a tener un tratamiento diferente. Claro, es un paso. Si usted tiene una lesión intermedia, puede progresar a una lesión de alto grado y después un 1% de ellas pueden progresar a cáncer invasor. Entonces, tú tienes ese Papa Nicolau positivo, vas a la colposcopía. Va a colposcopía, que es una biopsia con un microscopio que uno ve las lesiones que produce el virus y ve
según su experiencia y su entrenamiento, qué lesiones pueden ser más grandes que la que dio la citología. Yo puedo tener una citología que me dice que tiene un ASCUS. ASCUS son células atípicas. Pero yo hago una colposcopía y puedo ver una lesión que puede ser un cáncer, que el Papa Nicolau no lo diagnosticó. O sea, que la conducta en una mujer que su Papa Nicolau sea positivo o alguna de estas entidades que tú has mencionado, debería someterse inmediatamente a una colposcopía. Todas deben ir a colposcopía si tiene el virus 16, 18 y 45 o hay una atipia o una anormalidad en la citología. Y tienen que hacerse obligatoriamente para uno saber en qué está pasando acá. A ver, lo ideal es tomar la muestra del virus. Una mujer le dice a su médico que tiene Papa Nicolau positivo o con la lesión que haya dicho el laboratorio. Sí. Y le dice, vamos a hacerte la colposcopía para hacerla. Pero esa mujer dice, no, yo voy a esperar el año que viene porque seguro yo me voy a sanar. En ese tipo de mentalidad. ¿Qué puede pasar en ese año que fue diagnosticada y no se hizo? Ella puede tener una lesión de alto grado. Y esta lesión de alto grado puede progresar en un año. O sea que lo ideal es hacer la colposcopía para confirmar el diagnóstico citológico con el histológico, que es la biopsia. Ese es el mensaje. Sí. Toda Papa Nicolau positivo es potencialmente maligno no, llega al cáncer. No necesariamente, porque hay lesiones de bajo grado que se lo producen los virus de alto riesgo, pero estas lesiones van a desaparecer en mujeres jóvenes. El 90% de estas lesiones en 2 años desaparecen. El problema es que usted le dice a una paciente, usted tiene una lesión de bajo grado, un NIC1, usted tiene el virus de riesgo, 16, 18, los lineamientos dicen que no hay que hacer nada, esperar 2 años, y la paciente va a otro médico para que la trate. Ya. Porque en la mujer, el 90% de estas lesiones, si es de bajo grado, van a desaparecer sola, en forma espontánea por el sistema inmunológico. Pero hay un grupo de estas pacientes que estamos haciendo otras pruebas en patología que se llama inmunistoquímica, que es el P16, que me determina si esa lesión puede progresar, que es lo ideal. Pero no todo el mundo tiene acceso, no toda la paciente tiene acceso a esta prueba inmunistoquímica que se hace en cualquier laboratorio de patología. Es lo ideal en mujeres jóvenes, porque en mujeres jóvenes, como dije anteriormente, van a evolucionar, a desaparecer en 2 años. Por eso no se debe hacer tratamiento o sobretratamiento en estas pacientes, porque pueden interferir con los embarazos en el futuro, desde contracciones, amenaza de parto prematura, rotura prematura de membrana y continencia del cuello uterino que hay que sacar. Si uno hace tratamiento en mujeres jóvenes que no ha completado sus embarazos. Como consecuencia de estas cosas. Como de un sobretratamiento. ¿Cómo se trata? Se trata con un medicamento. Vamos allá. Hay dos formas de tratarlo. Usando equipos, energía, que puede ser láser, que puede ser radiofrecuencia, que puede ser directamente en la lesión. Son tratamientos que se hacen en el consultorio con anestesia local. Algunas pacientes las llevamos a sala de cirugía porque se sienten molestas. Y entonces ya uno en ese momento quita la lesión. Lo ideal es que tenga los bordes libres de lesión y ya esta paciente va a chequeo cada 6 meses por 2 años y luego una vez o cada 2 años. ¿Y cómo tú miras que se puede incrementar esa cobertura, ese 10% que tú calculas que se está vacunando en la República? ¿En la vacuna? Sí. ¿Qué políticas podrían haber? Y primero tienen que adaptar los costos de la vacuna. O cubrirla o el gobierno a hacer algo para bajar. O las GRS, también hay algunas GRS que cubren parte de la vacuna. Sí. Segundo, los pediatras tienen que hacer que las niñas se vacunen antes de que tengan relaciones sexuales, porque después de que tengan relaciones sexuales la vacuna no funciona como prevención. Por el hecho de que yo me vacuné no me va a dar el virus. No, porque hay 180 tipos de virus, 18 en la zona genital, y la vacuna nada más trae 9 virus. 2 de lesiones condilomatosas y 7 de lesiones precursoras de cáncer. O sea, una mujer de 25 años, sí, que ya tiene una vida sexual amplia, ¿no le funciona la vacuna? Sí, funciona la vacuna. Pero ya no, si ella tuvo el virus, ya no le va a funcionar como prevención.
le va a funcionar en que si ella tiene contacto con otra pareja y tiene otro tipo de virus, la vacuna la va a proteger contra eso. Y entonces va a evitar que ella se reinfecte o que esa paciente vuelva a tener la lesión viral. Ok, entonces ese esquema de vacunación puede estar hasta que la mujer tenga una vida sexual activa. Hasta ahora los estudios hasta 45 años. Hasta 45 años. Y la tendencia mundial de esta medida de vacunar, ¿cómo tú la ves? ¿Cómo tú has leído? Está aumentando. Ahora con el señor Trump es que ha parado un poco en Estados Unidos, pero Australia es uno de los países que más vacunas tiene en su población infantil. O sea, ellos dicen que va a ser el primer país en el mundo que no va a tener cáncer cervicuterino y probablemente en el 2030. ¿Por la vacuna? Por la vacuna. Porque tiene un efecto rebaño. Si usted vacuna a un 80% de la población y tiene contacto con uno que no se ha vacunado, ella no se va a infectar, porque ya está protegida, que es lo ideal, la prevención y la protección. Que es la idea de este podcast. No hablamos del hombre, porque tú me dices la mujer se hace su papá Nicolau, pero el hombre también sufre, como decías, de cáncer de ano y cáncer de pene. Sí. Ahí, ¿cómo tú le dices a un hombre, que no, sería el urólogo en este caso, pero para la gente que no está oyendo o viendo, si tú tienes el virus papiloma, yo en la mujer lo puedo ver una vez al año y puedo avanzar. ¿Qué pasa con el hombre? Si la mujer tiene el virus, hay que referir al hombre a un urólogo, hacerle una penoscopía para confirmar si tiene el virus. Una penoscopía. Penoscopía, que es el mismo microscopio que uno tiene para hacer colposcopía, donde se le pone ácido acético, que es vinagre, y entonces va a resaltar cualquier lesión en el pene, y en el caso de nosotros, en el cuello del útero, que se ve en blanca una lesión, que es lo mismo. ¿Y se trataría igual con las mismas? Se trataría igual. Con el láser y con... Sí, se trata localmente y adyuvante con la vacuna. ¿Y qué tan frecuente es en el hombre? En el hombre... Te digo que el 80% de la población del mundo tiene el virus. O sea que todos hemos estado en contacto con el virus. Lo bueno de esto es que el sistema inmunológico que tenemos va a desaparecer esas infecciones virales. Ya. Pero hay un tercio de estas lesiones que tienen virus de riesgo que pueden progresar. Y ahí nosotros debemos intervenir en evitar que progrese a un cáncer, tratarla a tiempo y evitar que se haga un cáncer invasor. Este es el mismo comportamiento del herpes zóster. Sí. Que hay gente que desarrolla las lesiones, hay gente que lo tiene toda la vida en diferentes partes del cuerpo y no lo desarrolla. ¿Es histerectomía el tratamiento del cáncer cuello uterino? Existen varios tratamientos, obviamente dependiendo de la etapa en que esté el cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino es quirúrgico hasta la etapa 1B2, que es 1B2. El tumor tiene 4 centímetros, está limitado en el cuello del útero. No tiene invasión de los paramétros, de los ligamentos que sostienen al útero. En este caso hay que hacer una histerectomía radical. Radical, donde hay que sacar los ganglios pélvicos, los ganglios aórticos y los parámetros que son el sostén que tiene el útero. Y entonces esto es lo que se llama una histerectomía radical. Si el tumor ya está en etapa 2B o 2A, va a quimioterapia y radioterapia. Ya está demostrado que con esto es suficiente, pero algunos autores hablan de que puede hacerse cirugía después de la quimio y de la radio, lo cual yo no estoy de acuerdo. O sea, al revés. Ajá. La nueva tendencia hoy en día de disminuir el tumor. Pero no estoy de acuerdo porque en oncología siempre hay que tener una bala. Si ese tumor recurre después de quimio y de radio, ¿qué usted va a hacer? Después de una cirugía que usted le haga después de ese tratamiento. Ya no hay nada que le pueda ofrecer. Pero en mama es diferente. Es diferente. ¿Por qué? ¿Perdón? En mama, la tendencia hoy en día es... Claro, reducir el tumor y después hacer la cirugía conservadora o mastectomía. Sería más o menos la escuela en útero. Exacto. Pero tú estás de acuerdo en mama que sí se en mama, claro que sí. Son claro comportamientos sí. diferentes. Claro que sí. Y abordajes diferentes. Diferentes. Eso. Es lo que se llama la neoadyuvancia, o sea, un tratamiento antes del tratamiento quirúrgico. Sí, que hay mucha gente que no entiende el porqué. Sí, todas quieren que le quiten el tumor, que le quiten el tumor, pero muchas veces está avanzado, ha afectado los ganglios y entonces hay que hacer. Porque en pelvis es muy cruenta la cirugía. Sí. Y las consecuencias posteriores también. Sí, claro que sí. Hay un acortamiento de la vagina, si hay que hacer radioterapia, hay que combinarla con radioterapia vaginal y radioterapia externa. Así. Sí, porque si el tumor ha invadido los parámetros que clínicamente no se detectó, entonces hay que hacer radioterapia adyuvante.
después de la cirugía. Y eso, en el comparativo de la prevalencia de los dos cánceres, ¿cuál es más frecuente, mama o en nuestro país el cáncer más frecuente es mama, luego cáncer de cuello. Se supone que anualmente se diagnostican 1.060 casos de cáncer de cuello y hay 600 muertes por cáncer de cuello. O sea en este país. O sea ¿Y a qué se debe? Las muertes, porque estamos diagnosticando tumores muy avanzados. Son tumores que no son curables. Por eso la importancia del diagnóstico temprano, por eso la vacuna, por eso los tratamientos, para evitar que lleguen a esta paciente a cáncer invasores, cáncer que muchas veces no tiene un buen pronóstico. O sea, entonces, de ahí se puede inferir que no todas las mujeres se hacen el Papa Nicolau. Exactamente. Tema... Vi en una estadística que se supone que en el país hay 4 millones de mujeres que son propensas a desarrollar cáncer de cervicuterina y de ese 4 millones solamente 37% tienen Papa Nicolau. O sea que el 70% no tiene. ¿Por qué? No te puedo contestar. La mujer en los hospitales públicos solamente van a tener hijos, a parir, no quieren hacer su seguimiento con Papa Nicolau. Algunas que se vacunan no quieren hacer su Papa Nicolau. La juventud no tiene lo que tenían nuestra madre y nuestras abuelas de irse a chequearse cada año con el Papa Nicolau, porque al vacunarse creen que ya no le va a dar. Pero hay otras patologías que puede uno detectar antes de que sea tarde. Yo creo que esas políticas públicas debieran amarrarse con las ayudas que tiene el gobierno en los gabinetes sociales. Yo me imagino que hay otros países que lo hacen. Claro. Si tú quieres tu bonogado, tu bonoluz, tu cheque del colmado, lo que fuere, enséñame que tú estás. Claro. Porque al final del día es una carga para el Estado. Esa paciente, como tú decías, 14,000 pesos por una vacuna, ¿cuánto me va a costar? Cuando tengo un cáncer ese problema, millones de pesos. Que es la esencia de la medicina preventiva. Por eso estamos hablando nosotros en este micrófono desde el año pasado. Tratando de que se invierta, de que se motive, que se estimule y que se enseñe lo que es la medicina preventiva. Y tú me estás dando una estadística que es horrible. 60% al menos de las mujeres de este país no tienen Papa Nicolau. No tienen Papa Nicolau. Y vacunas no creo que lleguen a un 10%. Donde Australia tiene un 80% y sigue aumentando. Aquí deberíamos revisar algunas cosas de manera gubernamental. Martín, yo quiero que tú me hables ahora. Vamos a salir un poquito del tema. No vamos a hablar de golf, ni de handicap, ni de campo, ni nada de eso. El doctor y yo hemos coincidido varias veces jugando golf en diferentes sitios. Juega mejor que yo. Tú estás saliendo en las redes con un aparato rarísimo ahí, una chulería. Sí. Ese aparato yo lo vi en una serie española que yo no me la pierdo, porque parece que ya en sociedades adelantadas tiene cierta presencia. Aquí pienso que tú eres el primero que lo traes aquí a Santiago. Es el segundo del país. ¿Qué es esa vaina? La silla electromagnética. O sea, se ha visto que pacientes que tienen incontinencia de orina, urgencia, hombres que se operan por la próstata y tienen problemas con la erección, pacientes que tienen incontinencia por partos, porque el piso pélvico se ha dañado por los partos, se ha relajado. El descenso, como dicen, el descenso. Y entonces esta silla tiene un campo electromagnético que usted sentado con su ropa, la señora, va a contraer 10,000 veces en 30 minutos los músculos de la pelvis. Esto se debe hacer 2 veces a la semana por 3 sesiones y ha demostrado un 60, un 70% de mejoría de esa incontinencia, de esa urgencia, de esa nicturia de mujeres que tienen que orinar en la noche, que no pueden llegar a orinar al baño, y se le escapa la orina. Hay otras que son quirúrgicas, pero estas incontinencias, la de urgencia principalmente, y algunas incontinencias de esfuerzo, pueden corregirse con esto combinado con otros tratamientos. ¿Y cómo funciona? O sea, la dinámica de esto. Usted está sentado, es un campo electromagnético, sí. Los ejercicios famosos de Kegel. Usted lo como un Kegel. Fortalecer exactamente. De manera pasiva, poner tú que estás... No, usted está sentado y el equipo va a contraer cada segundo, cada minuto, onda continua, y entonces todo eso hace que se produzcan 10,000 contracciones en los músculos de la pelvis, y esto fortalece el piso pélvico. ¿Cuánto dura sentado el paciente? 30 minutos. Media hora. Son 2 sesiones a la semana, 3 veces o 4 veces dependiendo del caso y de la incontinencia.
Se combina con estrógeno, porque muchas pacientes son menopáusicas y tienen déficit de estrógeno, entonces el estrógeno hace que la mucosa ayuda. La estadística es buena. Exacto. Y hay medicamentos también que mejoran la incontinencia, la urgencia, porque hace que tenga más capacidad la vejiga y no tenga el deseo de orinar a cada rato. Esto no lo cubre el seguro. No. Eso todo. No, eso, todavía. El seguro no le interesa eso. Y eso, en tu caso, comunicarse a tu consultorio para hacer una cita. Claro. Tanto hombres como mujeres. Tanto hombres como mujeres. ¿Y a partir de qué edad tienes restricciones? No, eso solamente según la sintomatología. Hay pacientes jóvenes que han tenido partos y tienen incontinencia y urgencia. Hay señoras menopáusicas que es más frecuente la urgencia, la nicturia. Nicturia es orinar de noche 2 y 3 veces y esto puede mejorarlo, combinado con medicación y tratamiento con estrógeno. Silla electromagnética. Sí, HIFEN. La silla electromagnética del doctor Martínez. Así que ustedes lo saben, señoras, dons que tienen este problema, contacten al doctor Martínez para resolver ese problema. Bueno, Martín, ya para cerrar segunda visita tuya a este podcast de Vida Wellness, para cerrar el tema del cáncer cervicuterino, 9 años. A partir de los 9 años hasta los 15, 2 dosis. 2 dosis. Después de los 15 años, 3 dosis, hasta los 45 años. Hasta los 45 años. Si tuvo la infección, se puede poner la vacuna porque esto evita que el virus pueda reaparecer y si se reaparece hay más riesgo de que la lesión que ella tuvo pueda progresar a una lesión mayor. En el hombre igual, a partir de los 9 años. Igual 9 años también. Si ya por suerte había discriminación a los niños, no le estaba el gobierno autorizado a poner la vacuna. Ya autorizaron este año a ponerla a niñas y a niños. Porque el gobierno tiene que autorizarlo. Bueno, para la vacuna que se estaba dando, que era la bivalente, ellos compraron varios lotes de esto, pero ahora ya no existe más ahora ya no existe esa gratuidad de la vacuna. No te puedo decir esto. Yo lo que sé es que hoy vi una paciente, doctor, 14,000 pesos, y ahora lo subieron a 16. Algunos seguros la cubren o cubren parte, pero es cara. Pero es preferiblemente cubrirse preveniendo un cáncer con 2 dosis de vacuna que gastar millones con radioterapia, en quimioterapia o cirugías. Definitivamente. Bueno, ya que estamos entrando próximamente al mes del cáncer, nos queda este mensaje del doctor Martínez. La vacunación funciona a partir de los 9, 2 dosis, a partir de los 15, 3 dosis. 3 dosis. Tanto en hombres como en mujeres. Recordar que el precursor es el virus del cáncer cervicuterino. Recordar que la mujer debe hacerse el Papa Nicolau todos los años y junto con otras medidas que su médico le va a indicar. Y que esto previene el cáncer cervicuterino y al prevenir el cáncer cervicuterino prevenimos muchísimas complicaciones. Martín Martínez Montalvo, muchas gracias. Gracias otra vez, me encantó. Espero que sigan con mucha frecuencia. Siempre tenemos temas de qué hablar. Bueno, gracias Luis. A ti. Bueno. Y a ustedes amigos, manténganse siempre conectados a nuestras plataformas con Vida Wellness, esa verdadera guía de medicina preventiva y nos vemos en un próximo episodio.